Estás escuchando un nuevo episodio del podcast Finity Time de Sindo Rodríguez. Saludos de Guadalupe y Carlos. Empezamos. ¿Qué tal? Y bueno, la investigación que tenemos para hoy es de verdad indispensable. Totalmente. Damos inicio a esta inmersión profunda. Porque, imagínate por un momento que tuvieras un interruptor biológico dentro de tu cerebro. Un interruptor físico y totalmente medible. Exacto. Uno que, al ser presionado, permite que cualquier idea ajena entre y se sienta exactamente como si fuera tuya. Y no estamos hablando de ciencia ficción, claro. Para nada. Hoy vamos a analizar el extenso trabajo de Félix Sindo Rodríguez sobre la neurociencia de la influencia y el pensamiento crítico. Y tenemos fuentes increíbles. Sí, como el protocolo SHIFT de la Universidad de Stanford y, análisis muy detallados de imágenes cerebrales recientes. Y creo que el mayor acierto de este análisis, de entrada, es desmitificar la influencia. Totalmente de acuerdo. No estamos hablando de un tipo con una capa moviendo un reloj de bolsillo frente a tus ojos. Claro, el típico hipnotizador de las películas antiguas. Exacto. Aquí hablamos de mecanismos de supervivencia biológica. Y parte de un hecho que es bastante perturbador de asimilar. A ver, cuéntanos un poco de eso. A nivel de procesamiento neuronal básico, nuestro cerebro es muy malo para distinguir entre una experiencia vivida físicamente y, una imaginada con mucha intensidad. Sí, las fuentes mencionan que las mismas redes neuronales del dolor físico se encienden cuando imaginamos ese dolor. Literalmente se iluminan en las resonancias. Lo cual, evolutivamente hablando, es una ventaja brutal. Nos permite planificar, anticipar peligros sin tener que saltar por un precipicio para ver qué pasa. Es lo que nos hace inteligentes, sin duda. Pero la gran paradoja es que esa misma puerta evolutiva queda abierta a la manipulación externa. Y lo que ha cambiado hoy es que, gracias a la resonancia magnética funcional, ya no adivinamos qué pasa en esa puerta. Podemos verla abrirse en tiempo real. Así es, cuando alguien entra en un estado de absorción profunda, lo que clínicamente llamamos hipnosis, hay una caída drástica de actividad en el cíngulo anterior dorsal. Ok, vamos a desempacar esto. Porque leer sobre el cíngulo anterior dorsal me dejó un poco mareado al principio. Es un término médico pesado, sí. Yo me lo imagino, como un guardia de seguridad muy estricto parado en la puerta de la conciencia. Ajá, evaluando cada estímulo que llega. Su trabajo es decir, a ver, esto es real, tiene sentido lógicamente, pero al concentrarnos profundamente, ese guardia se va a tomar un café. Y deja la puerta abierta, sin filtro crítico. Pero agreguemos un detalle vital a esa analogía del guardia. Dime. Mientras el guardia toma su café, el cerebro no se apaga. Al revés. Hay un aumento masivo de conectividad entre otras dos áreas cerebrales. La corteza prefrontal dorsolateral y la ínsula, ¿verdad? Exactamente. Al conectarse estas dos de forma directa, las simples instrucciones verbales pueden modificar cómo se siente el cuerpo físicamente. O sea que no es simplemente un efecto placebo. Para nada. Es una reconfiguración temporal de las redes del dolor. Y esto derriba un montón de mitos. No es quedarse dormido ni perder el conocimiento en absoluto. Y definitivamente nadie toma el control remoto de tu mente. Esto me lleva directo al estudio SHIFT de Stanford, del equipo de David Spiegel en el 2024. Me voló la cabeza. Es un estudio fascinante, sobre todo porque trabajaron con pacientes con fibromialgia. Y demostraron que la resistencia natural a la sugestión se puede modificar, pero no con palabras, sino usando imanes. Así es. Usaron algo llamado estimulación magnética transcraneal. Aplicaron pulsos magnéticos sobre la corteza para inhibir temporalmente ese cíngulo anterior dorsal. Forzaron magnéticamente al guardia de seguridad, digamos. ¡Qué locura! Literalmente bajaron la resistencia del cerebro con un imán. Y personas que eran resistentes de pronto se volvieron altamente sugestionables, lo que permitió tratar su dolor crónico. Pero, claro, en la vida diaria nadie va por la calle con un imán en la cabeza. Y aquí me surge una duda enorme. ¿Sobre qué actúa como un imán natural? Exacto. ¿El estrés crónico, la falta de sueño o el agotamiento extremo actúan igual biológicamente? Lo fascinante aquí es que la respuesta es un absoluto sí. ¡Wow! Eso da un poco de miedo. Y entra el concepto del continuo hipnoide de Rodríguez. A lo largo del día entramos constantemente en estados hipnoides. Imagínate, llegas a casa exhausto después de un día de trabajo pesadísimo. Tu corteza prefrontal, que gasta mucha energía, está agotada.
Te sientas frente a una pantalla y te absorbes en el contenido. Y biológicamente tu filtro crítico está operando al mínimo nivel posible. Eres mediblemente más permeable a asimilar creencias externas como propias en esos momentos de fatiga. Eso da bastantes escalofríos, si te soy sincero. Y con mucha razón. Porque si el agotamiento le baja la guardia a una solamente así, me pregunto qué pasa al multiplicar ese efecto por miles en un solo lugar. Cuando agrupas miles de cerebros vulnerables en un mismo espacio, entramos de lleno en la amplificación colectiva. Como lo que ya decía Gustave Le Bon en 1895, de que el individuo pierde su identidad en la multitud. Y luego Sigmund Freud, en 1921, conectó ese comportamiento de rebaño con los mecanismos mismos de la hipnosis. La masa adopta una racionalidad alternativa, ¿no? Así es. El sistema límbico, que es puramente emocional, toma el volante. La necesidad de pertenecer a la tribu pesa infinitamente más que la lógica. Y las fuentes detallan 3 procesos neurales simultáneos en la multitud. Ayúdame a desglosarlos un poco. Claro. El primero es una elevación brutal del nivel de alerta o activación emocional, que deteriora la corteza prefrontal. El segundo, dicen, es la sincronización intercerebral. Y el tercero es la disolución del yo. Ponen un ejemplo genial para visualizar esto, que es un concierto de música en vivo, un laboratorio perfecto de estados alterados. Es un ejemplo brillante. Piensa en el fenómeno del arrastre fótico. ¿Qué es exactamente eso del arrastre fótico? Cuando las luces estroboscópicas de un escenario parpadean a ciertas frecuencias, fuerzan a las ondas de tu corteza visual a imitar ese ritmo. Y a eso le sumas los bajos de las bocinas vibrando en el pecho. Exacto. Creando sincronización rítmica en el cuerpo, y el ruido ensordecedor satura por completo tus vías auditivas. Sobrecargas el sistema nervioso y las redes neuronales de miles de personas literalmente disparan al mismo tiempo. Ese exceso sensorial apaga la individualidad, se disuelve el yo y te vuelves una sola entidad unida con la multitud. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, cuéntame tu perspectiva. Nosotros pagamos una fortuna voluntariamente para entrar en este estado en un concierto. Lo hacemos por el simple placer de la sincronía humana. Salimos súper felices del estadio y es una experiencia inofensiva. Pero los mecanismos cerebrales son idénticos a los de un mitin político extremo. ¿Cómo diferenciamos la alegría compartida del fanatismo peligroso? Si conectamos esto con el panorama general, la gran diferencia es el rastro que deja en la memoria a largo plazo. O sea, lo que te llevas a casa después del evento. Exacto. El fanatismo es, en esencia, una sugestionabilidad crónica. La ideología que se inyecta en ese estado hiperemocional se guarda como certeza absoluta. Claro, y luego la defienden de forma individual con una convicción que sienten súper racional. Ignorando por completo que el origen de esa idea fue pura inducción emocional límbica. El fanático jamás siente que está bajo un hechizo o manipulado. Se mira al espejo y siente que es el más sensato del mundo. Y lo más delicado es que hoy en día ya ni hace falta ir a un estadio abarrotado para que esto suceda. Totalmente. Los vectores de influencia modernos nos rodean 24/7, directo desde las pantallas de nuestros teléfonos. Entramos en el territorio de la manipulación inadvertida, y los documentos trazan fronteras muy claras aquí. Diferencian muy bien entre persuasión, coerción y manipulación, ¿cierto? Sí, la persuasión es legítima porque apela a tus razones. La coerción te quita la elección por la fuerza bruta. Y la manipulación opera en las sombras, explotando vulnerabilidades cognitivas que no sabes que tienes. Hay un estudio liderado por Sheikh en 2023 que ilustra este punto de una manera muy escalofriante. ¿Lo leí? Los sujetos que habían sido manipulados creían firmemente que habían usado pura lógica deductiva propia. Puntuaron 6 sobre 10 en confianza de que la conclusión era 100% suya. Es brutal. Detengámonos ahí un segundo. Si estaban tan seguros de haber razonado por sí mismos, ¿cómo sé yo que no estoy siendo manipulado justo ahora? Ese es el mayor peligro. La manipulación perfecta logra que defiendas a muerte una idea externa jurando que fue una decisión tuya. Y el neuromarketing vive de esto a diario. Crea urgencias falsas, el clásico solo quedan 2 unidades, para operar bajo el radar. Opera completamente por debajo del umbral crítico, igual que lo hacen los algoritmos en redes sociales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, tratando de visualizarlo, es como si el algoritmo fuera un tractor. Un tractor. A ver, explícame bien esa analogía.
Su trabajo no es lavarte el cerebro mostrándote el mismo mensaje político 1000 veces. Su trabajo principal es arar la tierra de tu mente. Ya veo hacia dónde vas con eso. Te muestra contenido que te agota y te enfurece. Apaga el guardia por cansancio. Y luego cualquier otro actor planta la semilla de la desinformación fácilmente. Es una analogía muy poderosa, la de arar la tierra, pero me gustaría desafiar sutilmente una pequeña parte de ella. Adelante, dime cómo lo ves. El algoritmo no te apaga por cansancio dejándote adormecido. En realidad, secuestra el sistema límbico, haciéndote sentir hiperdespierto. O sea, ¿con la indignación, el coraje y todo eso? Exacto, porque la ira es la emoción que más retiene la atención humana. Y la indignación te otorga una falsa sensación de agudeza mental, Sientes que estás viendo una verdad que todos los demás ignoran. cuando en realidad esa misma tormenta emocional dejó a tu corteza prefrontal incapaz de analizar nada de forma crítica. ¡Wow! O sea que la propia sensación de estar en alerta máxima es, irónicamente, la venda en los ojos. Es un nivel de sofisticación tremendo en la forma en que consumimos y procesamos información hoy. Y el texto lleva todo esto aún más lejos cuando introduce el trabajo de Elizabeth Loftus sobre la memoria. La memoria reconstructiva es un pilar absoluto en la neurociencia cognitiva actual. Yo pensaba que la memoria era como un disco duro. Grabas un archivo, lo abres después y es idéntico siempre. Loftus explica con mucha evidencia que es más como un documento de Word que editas cada vez que lo recuerdas y lo abres. Mencionan su famosísimo estudio del perdido en el centro comercial. Lograron implantar en adultos el recuerdo vívido y completamente falso de haberse perdido en un centro comercial cuando eran niños. Solo sugiriendo la idea de forma repetida y mezclada con detalles reales que daban sus familiares. Semanas después, los sujetos agregaban detalles sensoriales propios, el color de la camisa del guardia, cómo se sentían llorando. Lo cual subraya el riesgo enorme de la regresión hipnótica clínica en terapia, ¿no? Bajo una sugestión tan profunda, el terapeuta puede inyectar falsos recuerdos de trauma accidentalmente, Y el paciente va a reconstruir su vida entera en torno a ese trauma. porque su cerebro literalmente no tiene la capacidad de distinguir esa memoria editada de un evento real. Esto nos plantea un panorama bastante oscuro, la verdad. Si nuestro cerebro viene de fábrica, con este diseño, Donde la imaginación se procesa como realidad y las emociones masivas apagan totalmente la lógica. exacto, si es neurobiológicamente imposible ser inmune a la influencia, ¿qué hacemos entonces? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactuamos con la información en nuestra rutina. Las fuentes dicen que construir un escudo impenetrable nos volvería locos cognitivamente, así que proponen una defensa activa. La teoría de la inoculación, a menudo llamada pre-bunking, es la primera gran línea de defensa. Opera bajo el mismo principio que una vacuna real, ¿no? Exacto. Te exponen a versiones muy débiles de técnicas manipuladoras, como aprender a reconocer la falsa urgencia comercial. Y al entender la técnica y verla venir, tu cerebro crea anticuerpos. La próxima vez que la enfrentes, puedes etiquetarla conscientemente. Decir, esto es apelación al miedo. Y el simple acto de nombrar la trampa rompe el hechizo del sistema límbico. Y le devuelve el control analítico a tu corteza prefrontal. Le quitas el poder al truco de magia cuando sabes cómo se hace. Y el autor también habla de habilidades críticas fundamentales. Como la tolerancia a la incertidumbre. Los manipuladores siempre te van a ofrecer certezas absolutas, en blanco y negro, sin matices. Porque al cerebro humano le agota la duda y prefiere 1000 veces una mentira fácil de procesar. Y la otra habilidad es la regulación emocional. Hay una regla de oro en el texto que me encantó. Diferir las decisiones bajo alta activación. Si ves una noticia que te da rabia extrema y quieres compartirla ya mismo, ese es el indicador biológico de que tu guardia no está. Tienes que soltar el teléfono y esperar a que el sistema vuelva a su línea base. Exactamente. Retrasar la respuesta automática es tu mejor escudo posible. Pero el trabajo de Rodríguez da un giro muy brillante aquí, al final de su análisis. Sobre aprender a usar este sistema de sugestión a nuestro favor. Sí, si esta puerta trasera existe, ¿por qué dejar que solo los algoritmos de redes la crucen? Aquí entra la autosugestión y figuras como Emile Coué. Es vital entender la anatomía de un hábito. Las adicciones no residen en la corteza prefrontal consciente, se cristalizan más profundo. En áreas primitivas llamadas ganglios basales, según el reporte. Y ahí es donde la fuerza de voluntad tradicional choca violentamente contra un muro.
Estás enviando una señal consciente contra un mecanismo automático súper arraigado que gasta mucha menos energía. Es una batalla desigual donde el cansancio y el estrés siempre te harán perder. Pero la autohipnosis sortea ese muro. Al bajar intencionalmente la actividad prefrontal, logras entrar. Y le mandas instrucciones nuevas y directas al piloto automático en los ganglios basales. Y la evidencia clínica de esto es abrumadora. Mencionan un metaanálisis gigante de la Universidad de Iowa. Con más de 72,000 participantes, si mal no recuerdo los datos. Sí, y demostró que la hipnosis fue el método más eficaz de todos los estudiados para dejar de fumar, superando a los parches. Y las aplicaciones médicas oficiales van mucho más allá del tabaco. La North American Menopause Society le dio su máxima recomendación clínica al uso de hipnosis para los síntomas vasomotores severos. Los famosos golpes de calor. También modula drásticamente cómo el cerebro procesa el dolor crónico. Es una intervención sumamente poderosa. Y tengo que admitir que hay una ironía hermosa en todo esto cuando lo ves en conjunto. ¿A qué te refieres exactamente? A que el mismo rasgo cerebral que nos hace caer en la desinformación masiva resulta ser la herramienta exacta para reprogramar una adicción severa. Es una paradoja fascinante de la neuroplasticidad. Pero hay que hacer una aclaración clínica muy importante que subraya el autor. Claro, sobre los límites de esta herramienta. Estas prácticas de autohipnosis y control del craving empoderan al paciente, pero son complementos potentes, no magia. Nunca deben verse como reemplazos del tratamiento médico o terapéutico profesional. Son ayudantes, maravillosos dentro de un enfoque de salud integral. ¿Qué viaje analítico acabamos de dar hoy? Empezamos viendo cómo el cerebro procesa una quemadura imaginaria igual que una real. Descubrimos por qué las multitudes disuelven por completo nuestra lógica individual. Debatimos cómo las pantallas y la indignación nos arrebatan la corteza prefrontal a diario. Y terminamos entendiendo que tenemos la capacidad inherente de escribir nuestras propias instrucciones en la mente. Sin duda. Y para cerrar este recorrido a fondo, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una idea para reflexionar. Adelante con eso. Si el objetivo final no es convertirnos en ermitaños impenetrables, sino recuperar el control de lo que permitimos que cruce la puerta de nuestra mente, vale la pena hacer una pausa hoy. Preguntarnos, de todas esas certezas absolutas que defendemos, ¿cuáles fueron analizadas racionalmente y cuáles simplemente aprovecharon que nuestro guardia de seguridad estaba muy distraído? Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Esperamos que este análisis te haya sido de gran utilidad. Si fue así, déjanos tus comentarios y compártelo. Recuerda que puedes encontrar más información y recursos aquí, en Infinity Time. Te despedimos Carlos y Guadalupe, agradeciéndote por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo episodio.